Buenos días para todos, buenas tardes ya. Estamos una vez más en este lugar dando gracias al Dios Todopoderoso que nos ha congregado porque creemos en Él. Entonces, como todos saben, estamos estudiando, estas son clases sobre un tema no solo interesante, sino de actualidad. Amén. Me gustó mucho el himno que cantaron Valeria y mi nieta, Amén. Laurita. Alabanzas al Rey de Israel. Amén. Alabanza al Rey de Israel. Ese Rey que ya visitó una vez esta tierra, nos enseñó una oración para que pidiéramos le enseñó a sus discípulos, y bueno, eso llegó hasta nosotros, para que pidiéramos en su nombre. Parte de esta oración que Él nos enseñó habla del reino. ¿Cómo dice? ¿Cómo? Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. O en otra ocasión hemos dicho que ese reino es el reino de Dios que viene. Algunos piensan que es el reino en el corazón. Jesús nos mandó a pedir por el reino escatológico, el reino del fin del mundo, que está anunciado en las profecías, y es acerca de este reino que nosotros estamos estudiando. En aquella ocasión les di la idea de que cada vez porque esta oración la repetimos nosotros como iglesia bastante, que en el momento en que digamos esa parte de la oración, tengamos en cuenta que estamos pidiendo por ese reino, por el reino escatológico del fin del tiempo. ¿Por qué estamos estudiando este tema? Israel en la profecía y en la historia. Porque hemos comenzado, decíamos que el tema de las profecías del reino de Dios que viene está compuesto por seis secciones, y la primera es el Israel en la profecía y en la historia. ¿Por qué empezamos por este? ¿Me recuerdan? Porque Israel es el principal protagonista en la profecía bíblica. Hay otros protagonistas en la profecía de la Biblia, pero el principal protagonista en la profecía bíblica es el pueblo de Israel. El anterior sábado, el último que estudiamos el mes pasado, comenzamos el estudio de la tercera etapa de la profecía sobre Israel que Moisés les dijo en el desierto. Es el retorno judío a la tierra de Israel. En aquel momento lo que estudiamos fueron las diferentes profecías que hay, desde lo que dijo Moisés en el desierto a otros profetas como Isaías, Zacarías y demás que hablaron acerca de este retorno. Hoy vamos a estudiar conforme al estilo que tenemos de estas clases. Vamos a comenzar con el retorno, pero desde el punto de vista de la historia. O sea, estamos estudiando Israel en la profecía, pero mirando en la historia. Entonces, en la historia también hemos hecho énfasis en los eventos que han venido ocurriendo en más de 2000 años
con el pueblo de Israel. Y hoy, como ya repito, vamos a ver el asunto histórico con el retorno. Esta es una pregunta que quiero hacerles. ¿Estamos conscientes de que el cumplimiento profético en la historia se da en largos periodos de tiempo? ¿Estamos conscientes de eso? Porque si de algo nosotros necesitamos estar conscientes es que los cumplimientos proféticos no se dan en 2 días, no se dan... Bueno, hicimos la comparación en aquella ocasión, que hay una gran diferencia entre el tiempo del hombre y el tiempo de Dios. ¿Recuerdan aquello? El tiempo de Dios es muy distinto al tiempo del hombre. El tiempo del hombre, el promedio de vida hoy, dicen que es de 80 años, ha subido 10 años más, pero siempre va a ser breve en comparación con el tiempo de Dios. Y las profecías se cumplen en el tiempo de Dios, no en el tiempo del hombre. Un hombre que vive 80 años podrá ver, darse cuenta, si está al tanto del pasado profético, de las cosas que se estén cumpliendo en su época, pero no va a ver el total del plan de Dios en su breve vida. Para poder ver el plan de Dios tiene que verlo en la historia atrás, en las cosas que han pasado y decir, bueno, ahora yo estoy aquí en este momento y parece que se están cumpliendo cosas, porque ya en el pasado se cumplió esto y aquello. Por eso es que lo primero que debe tener conciencia uno que busca el estudio de estas profecías es que ellas se cumplen en largos periodos, no en un corto periodo de su vida. Ya hemos hecho este gráfico unas cuantas veces. Por ejemplo, vamos a repasar un poquito esto. Las 3 etapas de la profecía con relación a Israel es el destierro, la diáspora y el retorno. Ahora bien, aunque se cumplen las profecías en una larga etapa, hay ciertos momentos, y particularmente años en esa historia, que uno ve el cambio de rumbo, brusco que si se quiere, del comienzo del cumplimiento de una etapa. En cuanto a Israel estoy hablando. Esto comienza en el año 722, o sea, el destierro profetizado por Moisés, el primer cambio brusco en la historia de Israel, es en el 722 a.C. ¿Quién recuerda lo que pasó aquí? En ese año. Como comienzo del proceso del destierro. ¿Nadie recuerda? El destierro asirio. O sea, el primer destierro, que fue el del Reino del Norte, comenzó en el año 722 y por eso ahí marcamos ese año como un cambio brusco. Hasta ese momento Israel había vivido siglos. Ya en la tierra prometida, desde que Moisés los trajo hasta allí, Moisés los introdujo y Josué los introdujo, había vivido siglos allí, pero en el 722 se llevan los asirios a los israelitas del norte, ya estaban divididos en 2 reinos, hacia Asiria, y ahí comienza el proceso del destierro. Ahora, ese proceso del destierro dura hasta el 135 después de Cristo. Fíjense qué largo. En el 135 después de Cristo termina el proceso del destierro. ¿Cuántos años hubo de destierro, de proceso, en el proceso ese? Bueno, 857 años. Por eso decíamos, en largas etapas se cumplen estos procesos. En el año 135, ¿qué pasó ese año? Que hay otro cambio brusco donde comienza la diáspora. El destierro romano. El segundo destierro romano ocurre en el 135 después de Cristo. Un año cuando el emperador Adriano con todas sus legiones romanas destruyó Jerusalén, destruyó las aldeas, arrasó el país por una rebelión que ellos tuvieron. Los judíos tuvieron una rebelión en ese tiempo y Roma acabó con ellos. Y en ese año 135 después de Cristo, definitivamente Israel desaparece de la geografía y desaparece de la historia. No más Israel en Palestina. No hay más fronteras, no hay más país, no hay más nación. Todos los judíos
fueron llevados cautivos hacia diferentes lugares del Imperio Romano en la diáspora, en la dispersión, lejos de la tierra. Por eso marcamos el 135 como el comienzo de la diáspora, porque ahí desapareció. No existió más Israel. No existió más Israel hasta 1948. ¿Cuántos años pasaron de diáspora? Por ahí están. 1813 años. 1813 años de diáspora. Desaparecidos de la geografía, como decimos nosotros, los cubanos decimos así, desaparecidos del mapa. O sea, totalmente desaparecidos. En 1948, ¿qué se da? ¿Qué ocurre? Por un acuerdo de las Naciones Unidas, vuelve a aparecer Israel en la geografía y en la historia, con fronteras, con país, con nación. Es un cambio brusco en la diáspora. Por eso marcamos 1948 como el inicio de la tercera etapa, que es el retorno. Vuelve otra vez a estar Israel en la historia. ¿Está en la historia? Todos los días está en la historia. Yo creo que esa es la historia que más, o sea, esa es la noticia que más se ve diariamente en todos los medios. Israel. Está ahí presente, constantemente. Entonces, ¿cuántos años tenemos de esa etapa del retorno? 76 años. Hay 76 años. ¿Cuánto va a durar? No sabemos. Hemos dicho otras veces en estas clases que nosotros estamos dispuestos a interpretar profecías siempre que tengamos un respaldo histórico. Ya cuando tenemos que empezar a hacer profecía de la profecía y decir cómo van a pasar las cosas, nos hace falta ser un poco cautelosos. Siempre vamos a estar al tanto, porque hay que estar al tanto, pendientes de lo que pase, pero sin pretender decir lo que va a pasar, porque realmente las cosas como van a pasar, solo lo sabe Dios. Ahora bien, ¿cuál es el próximo cambio brusco en la historia que debemos esperar? Hay un cambio brusco, como esto que hemos visto atrás, en la historia, que tenemos que estar esperando. ¿Cuál es? La segunda venida de Cristo. No hay más. El proceso del destierro, o sea, del retorno, disculpen, termina con eso. El proceso del retorno termina con la segunda venida de Cristo. Por eso esa es la fecha que estamos esperando, el advenimiento del Señor. Bueno, el tema sobre la historia del retorno tiene mucho que ver con el sionismo. ¿Quién me puede decir brevemente qué es el sionismo? Sion, ahí viene, de ahí viene la palabra. Un movimiento para regresar a la tierra. Vamos a ver qué nos dice exactamente la enciclopedia. En Carta 98 nos dice así: sionismo, movimiento y doctrina política cuyas premisas fundacionales fueron la lucha para conseguir la reunión de los judíos de la diáspora y su establecimiento en Palestina. Surgió a finales del siglo XIX y culminó en 1948 con el establecimiento del Estado de Israel. Bueno, quiero llamar la atención sobre esa frase. Surgió a finales del siglo XIX y culminó en 1948. ¿Por qué? Porque a finales del siglo XIX, en el año puntualmente en 1897, se celebró el primer Congreso Sionista Mundial. O sea, ya esto era un movimiento que venía de antes, vamos a ver eso hoy, un movimiento sionista que venía desde antes, pero ya él en 1897 celebran un Congreso Mundial y este movimiento se convierte en organización con el proyecto de que los judíos dispersos por el mundo regresaran a la tierra prometida. Estos datos queremos darlo y quiero hacer énfasis en estos datos históricos porque yo personalmente creo, otros no lo podrán creer, pero yo creo
que el hombre va haciendo su historia, pero Dios va interviniendo en la historia del hombre para llevar a cabo sus planes. Y todos estos detalles que vamos a ver, yo los creo firmemente como intervenciones de Dios para que terminaran o culminaran con el restablecimiento del Estado de Israel. No fueron casuales, todas estas fechas que vamos a ver no fueron casualidades, no fueron hechos fortuitos o probados o llevados a cabo exclusivamente por el hombre. El hombre, dirigido por Dios, llevó a cabo todo esto para que culminaran en el proyecto del retorno del pueblo de Israel a su tierra. Entonces, ¿qué tiempo hay entre más o menos, entre 1897, que se celebró este congreso sionista, a 1948? Medio siglo. Más o menos 51 años, medio siglo de esta etapa. Pero ¿qué pasa? Que antes de que este congreso se diera, hubo ciertos precursores, que son a los detalles que me quiero referir, precursores del sionismo, personas que en su momento pasaron anónimas, no hicieron historia, pero que vistos retrospectivamente, uno dice, oh, aquí Dios estaba obrando con estas personas, Dios estaba obrando con este trabajo, con este hecho, porque todo ese encadenamiento de sucesos terminó con el restablecimiento de Israel, por lo tanto se ve que hay un proyecto con eso. En eso vamos a estar centrados hoy. Por eso quisiera que pusieran atención a las fechas y a las personas que vamos a ver. Los primeros que aparece aquí es que hay un cambio en la manera de pensar de los judíos. O sea, hasta esa fecha de mediados del siglo XIX más o menos, hay un cambio, ocurre un cambio. O sea, los judíos pensaban de una manera que empiezan a cambiar por cierto trabajo. En esto intervienen dos rabinos, ancianos rabinos. ¿Cuántos pudieron ver el video? Oh, unos cuantos, yo pensaba que no. ¿Lo viste? Bueno, ahí aparecen dos ancianos rabinos, cada uno de diferentes lugares del mundo. Uno se llama Zevi Herz Kalischer, vivió entre 1795 y 1894. Y Judá ben Shlomo Alkalai, 1798-1878, vean que son de la segunda mitad del siglo XIX. Ahí empieza Dios a obrar. 1850 empieza Dios a hacer cierta obra. Y estos dos rabinos tienen mucho que ver. Aquí la enciclopedia Wikipedia dice lo siguiente sobre Kalischer. Fue un rabino prusiano ortodoxo que expresó opiniones desde una perspectiva religiosa a favor del reasentamiento judío en la tierra de Israel, que datan de antes de Teodoro Herzl y del movimiento sionista. Es precursor. O sea, vamos a ver más adelante que Herzl es quien organiza el congreso de que hablé, de 1897. Pero antes de Herzl, ya este rabino empieza a intervenir en este proyecto. Sobre Alkalai, la enciclopedia Wikipedia también dice, fue un rabino sefardita que vivió en lo que hoy es Bosnia y Herzegovina y uno de los precursores influyentes del sionismo moderno, junto con el rabino prusiano Zevi Herz Kalischer. Se hizo conocido por su defensa de la restauración de los judíos en la tierra de Israel. Bueno, estos dos rabinos tienen una intervención muy importante en el movimiento sionista. Fueron de los pioneros, de los primeros. Esto comienzan ellos a hacerlo en 1850. Y el Estado de Israel se restablece en 1948. ¿Qué tiempo pasó más o menos? Un siglo, casi un siglo, 98 años, casi un siglo, de que ellos comenzaron a predicar esto. ¿Qué comenzaron ellos a predicar? Bueno, un cambio en la manera de pensar de los judíos. Ellos empiezan a predicar esto, el cambio en la manera de pensar. Los judíos
religiosos, porque eso es importante hacer la distinción, estos rabinos predican a los judíos religiosos, porque los judíos los hay religiosos, los hay ateos, de toda categoría. Ellos están en el mundo dispersos y son de toda clase de gente. Ahora, a los judíos religiosos, estos rabinos empiezan a decirle que hasta ese momento ellos han estado creyendo que el retorno a la tierra prometida lo va a llevar a cabo el Mesías, cuando venga. Estos rabinos empiezan a decir, no, no es así. No es así. Nosotros tenemos que estar en la tierra primero, antes de que venga el Mesías. Nosotros tenemos que regresar a la tierra de Israel para que el Mesías venga. Tenemos que preparar la venida del Mesías regresando a la tierra. Ahora, esta predicación, porque hasta esa época, desde que ellos fueron expulsados, todos los años en la celebración de la Pascua, en el país donde vivieran, ellos tenían una frase que le hemos dicho aquí. ¿Cómo decían? El próximo año o el año que viene en Jerusalén. Fue Eretz Israel, la tierra de Israel. Ellos siempre, nunca perdieron en esos 1813 años, nunca perdieron el deseo y el intento de regresar. Pero siempre diciendo, eso lo va a hacer el Mesías. Cuando venga el Mesías, Él nos va a llevar a la tierra de Israel. Pero estos rabinos empiezan a decir ya en 1850, no es así. Nosotros tenemos que regresar primero. Y ese regreso de nosotros es lo que va a hacer que venga el Mesías. Hay que cambiar 180 grados el pensamiento. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Tenían fundamento bíblico claro estos dos rabinos? Oye, qué bueno que están de acuerdo. Porque algunos creen que no. Y algunos creen que el sionismo es un aborto de la naturaleza. Y que no hay plan de Dios en eso. Pero realmente sí tenían fundamento. Porque todas las profecías que hay en el Antiguo y en el Nuevo Testamento sobre el retorno del Mesías es con un Israel que existe en la tierra. No un Israel desaparecido. Ninguna profecía del advenimiento del Mesías, Israel no está ahí. Todos, desde el Antiguo y el Nuevo Testamento, Israel está en la tierra. Por lo tanto, hay que regresar si queremos que venga el Mesías, decían ellos. ¿Alguno le viene a la mente una profecía del regreso del Mesías del Nuevo Testamento donde Israel está en la tierra? En boca de Cristo. A los habitantes de Jerusalén, Él les dice, no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, Él está hablando de su segunda venida. Entonces le está hablando a los habitantes de Jerusalén y les dice que los habitantes de Jerusalén van a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y así vamos a encontrar que todas las profecías que hay sobre la venida del Mesías, tanto, repito, del Antiguo Testamento como del Nuevo, datan de un Israel presente en la tierra. En este tiempo de los dos rabinos, Israel está desaparecido hace más de 1800 años. ¿Podría ser eso que dice? Y que aún los que le traspasaron. No, también esa. Esa es otra profecía. Esa profecía está en Zacarías y está en Apocalipsis. Los que le traspasaron se lamentarán sobre él. Y eso que le traspasaron fueron los judíos. Bien, ¿estamos claros de por qué los rabinos estaban bien en su prédica y que había que cambiar la manera de pensar? Pero recuerden, estos rabinos tenían una influencia para hacer cambiar el pensamiento de los judíos religiosos. Pero había montones de judíos. Y yo hago este énfasis para que vean la intervención de Dios. Había montones de judíos que no eran religiosos, que ni atendían a lo que ellos decían. Y por eso es que aparece otro personaje que no tiene que ver con los rabinos, que no tiene que ver con los judíos religiosos, otros judíos, llamado Moisés Ges, pero viviendo contemporáneo con ellos entre 1812 y 1875. Aparece este hombre.
Aquí nos dice que algunos años después de que estos dos rabinos comenzaran su nueva prédica, en 1862, o sea, 12 años después, el judío alemán socialista Moisés Hess, inspirándose en el movimiento nacionalista italiano, publicó Roma y Jerusalén. Un judío socialista. Nada de religión, posiblemente ateo. Los socialistas en ese tiempo, los judíos eran ateos. Publica un libro, y no vamos a hacer larga la historia porque nos vamos a demorar mucho, pero él publica un libro inspirado en cierto movimiento nacionalista que había en todos los países europeos, no solamente en Italia, titulado Roma y Jerusalén. ¿Qué plantea él en ese libro? Un libro en el cual rechazaba la idea de la asimilación de la sociedad europea y donde insistía que la esencia del problema de los judíos radicaba en la falta de una patria. Casualidad que al mismo tiempo que dos rabinos están haciéndole cambiar el pensamiento a los religiosos de que hay que volver para Israel, este que es socialista, que es ateo, que no cree en Dios, también le empieza a predicar y a enseñar a través de un libro a los judíos que creían en la asimilación, de que la asimilación no era la solución, que había que regresar a la tierra de Israel, que el problema judío era la falta de una patria. ¿Casualidad eso? Demasiada coincidencia. Había una gran cantidad de judíos en Europa que estaban luchando por la asimilación. Decían, el problema de nosotros, el problema de nuestras persecuciones históricas es que somos judíos. Vamos a dejar de ser judíos. La manera de resolver el problema de la persecución es no ser judíos más. Vamos a ser alemanes y franceses, ingleses, italianos, de los países donde vivimos. Renunciemos a la religión judía y renunciemos a la nacionalidad judía. Nosotros no somos judíos, somos alemanes, somos ingleses, somos franceses. Esa era la idea de la asimilación. Y ahora viene este hombre a decirle a esta gente, no piensen más, esa no es la solución. La solución está en que tengamos una patria, en que recuperemos la tierra. La misma prédica de los dos rabinos. Diferentes. Las dos personas o las dos ideales son diferentes. Judíos religiosos y judíos ateos, pero el propósito es el mismo. Casualidad, como decía Joami. Demasiada casualidad, ¿verdad? No es casualidad. Ocurre algo más. Vean cómo Dios va interviniendo en la historia para llevar a cabo su plan. Otro, y este es más notable. Eliezer ben Yehuda, 1858, la misma etapa, al mismo tiempo, 1922. Los que vieron el video, ¿qué cosa importante hizo ben Yehuda? Los cultivos. El idioma. Miren esto que es importante. El auxiliar bíblico portavoz dice de ben Yehuda lo siguiente. En 1878, hagan caso a la fecha, un judío que estaba durmiendo en un granero en las afueras de París, Francia, tuvo lo que creía ser una visión de Dios. Aquí ya no es la idea de dos rabinos, el estudio que hicieron, la idea de Moisés Hess, un ateo, es que este hombre recibe una revelación de Dios. ¿Casualidad? No es casualidad. El nombre del judío era Eliezer ben Yehuda. Su visión era un mandamiento de Dios para reintroducir el idioma hebreo en Palestina. ¿Qué idiomas se estaba hablando en aquel tiempo? Los judíos hablaban los idiomas del mundo. Los judíos alemanes inventaron un idioma que se llamó el Yiddish, que era una mezcla de alemán con hebreo, pero ellos hablaban los idiomas que se hablaban, el idioma coloquial de ellos, el de la conversación con el que se comunicaban, era el francés, el alemán, el inglés, donde vivían hablaban el idioma del país. Ahora, el hebreo se había reducido para la oración en la sinagoga y la lectura de la Biblia o de la Torá. Nada más que ahí. Las palabras en hebreo eran las que se decían en las oraciones, que eran rezos. No eran oraciones como las que hacemos nosotros. Eran rezos leídos. Esas oraciones leídas
Y la Torá, la Biblia, la leían en hebreo. Reducida a eso quedó el hebreo. No se habló nunca más. Ellos hablan los idiomas del mundo. Ahora este hombre recibe una revelación de Dios donde le dice Dios que debe resucitar el idioma hebreo en Palestina. Que debe introducir el idioma hebreo en Palestina. Pero ¿cómo va a hacer este hombre ese trabajo si el hebreo lo que habla? El hebreo no tenía palabras para decir helado, ni tenía palabras para decir automóvil, ni tenía ninguna palabra para decir computadora. Está reducido al idioma hebreo de la Biblia y de la oración. Bueno, este hombre hizo un trabajo. Yo cuando estaba haciendo este estudio hace años atrás, me imaginaba a Eliezer ben Yehuda, a un Besaleel o a un Aholiab, capacitados por Dios para hacer ese trabajo. Este hombre creó un diccionario con miles de palabras para que el hebreo tuviera una forma de expresarse en el mundo moderno, incluyendo las palabras de la Biblia, del hebreo antiguo, con palabras inventadas por él para este tiempo. Y tal fue su trabajo, tan grandioso y glorioso fue su trabajo, que el idioma que hoy se habla en Israel es el hebreo, como idioma coloquial. Él era ruso. Era ruso, no, él vivía en la diáspora. Y tiene en Francia esta visión de que regresa para Israel. Y empieza el proyecto que le costó, bueno, los que vieron el video se enteraron de eso, le costó hasta perder a su esposa. Perder a su esposa en el sufrimiento del trabajo, porque nada más que empezó a hablarles en hebreo allí en el Muro de los Lamentos, los mismos judíos empezaron a aborrecerlo y a odiarlo. Inclusive en ese tiempo la tierra de Israel estaba bajo el poder de los otomanos, de los turcos, y ellos, los judíos, lo acusaron y los otomanos lo encerraron en la cárcel a él. Pero siguió luchando. La misión era de Dios, la misión no era de un hombre. Hasta que logró que las primeras escuelas que se instauraron, las escuelas alemanas especialmente, en la tierra de Israel de judíos, el idioma que hablaran fuera el hebreo. Se cumple una vez más que cuando Dios te llama, no es para que tú vivas feliz. No. Cuando Dios te llama, hay quien quiere que Dios lo llame, pero cuando Dios llama no es para autorrealizaciones, es para sacrificar la vida. Entonces este Ben Yehuda hizo esa obra y eso dio lugar a la unificación del Estado de Israel. Porque una de las cosas que unifica un país es el idioma. Y que fuera el hebreo. Entonces, ¿casualidad? Intervención de Dios. Y vemos otro judío, Leo Pinsker. ¿Qué hizo? ¿O qué fue y qué hizo? Ya Leo Pinsker pasa a una acción. La enciclopedia Wikipedia dice, vivió en los mismos años eso. 1821 a 1891. Fue médico, pionero y activista del sionismo, fundador y líder del movimiento Amantes de Sion, movimiento ruso que emigró a Palestina en la década de 1880. Este hombre, que fue un médico, ya emprende una acción, crea una organización, Amantes de Sion, y esta organización llevó la primera gran inmigración de judíos a Palestina. En 1882 publicó el panfleto Autoemancipación, en él que alentaba a los judíos a luchar por la independencia y la conciencia nacional para recuperar su patria en Eretz Israel, o sea, la tierra de Israel. Vamos mirando las fechas, los sucesos, lo que pasa, Dios interviniendo en la historia. Y la primera acción en el año 1870, ¿cuál es? Carlos Netter, otro judío, en ese año en Palestina, fundó una escuela agrícola cerca de Jope. ¿Ven? Yo busqué hasta que encontré en una página en hebreo, inclusive no la pude encontrar en español ni en inglés, una foto de esa primera escuelita. Esta que ven ahí es la escuela que fundó Netter para que los judíos aprendieran a cultivar la tierra. 1870. Ya la que existe hoy es esta. Esa es la escuela que existe hoy, en el mismo lugar en que Netter la fundó. Estas
Esa es la parte principal, pero las dos edificaciones a ambos lados también pertenecen a esa escuela. Es una gran escuela de agricultura en Israel en el día de hoy. Vamos a otra fecha, 1881, trágicos acontecimientos en Rusia. También tienen que ver con el proyecto del proceso del retorno. ¿Qué pasa aquí? Bueno, aquí lo que ocurre es que muere asesinado el zar Alejandro II. ¿Qué trae como resultado ese hecho? El asesinato del zar Alejandro II en 1881 desencadenó una ola nacionalista que provocó disturbios antijudíos en todo el país. Para escapar de la persecución, muchos judíos rusos emigraron, en especial a Estados Unidos y Argentina. Un número menor que creía que los judíos, estos son los amantes de Sion, que creía que los judíos vivían en la diáspora, estaban destinados eternamente al papel de chivos expiatorios y pensaba que solo estarían seguros en una patria propia, se dirigió hacia Palestina, que por entonces estaba bajo dominio turco. Esto ocurre en 1882. La primera emigración en masa, miles de judíos rusos llegan a Palestina con el propósito de labrar la tierra. Ya en 1898 había 25 colonias agrícolas judías en Palestina. Vamos a hacer el resumen de fechas. Y es importante que atiendan a esto. ¿Qué pasa? 1850, ¿qué ocurre? La nueva predicación de los dos rabinos sobre el Mesías. 1862, 12 años después de que los rabinos empiezan a predicar, Moisés Ges, un judío socialista, escribe su libro Roma y Jerusalén. 1870, 20 años después, Carlos Netter funda una escuela agrícola en Palestina. Vean que las fechas van en orden cronológico. 1878, 28 años después, comienzan a funcionar algunas colonias agrícolas judías en Palestina y Eliezer ben Yehuda tiene el sueño donde se le manda a resucitar el idioma hebreo. Orden cronológico. 1881, 31 años después, muere asesinado el zar de Rusia y se desencadena o se desata una ola de persecuciones contra los judíos. 1882, 32 años después, llega a Palestina la primera inmigración en masa, 7.000 judíos rusos. Leo Pinsker también publica ese mismo año su panfleto Autoemancipación. Y 1898, 48 años después, funcionan en Palestina 25 colonias agrícolas judías. Esa es la secuencia de eventos. Ahora, ¿podían imaginarse estas personas que estaban cumpliendo un plan de Dios? No creo. Cada uno estaba dando por su rumbo. ¿Qué estaban pensando los rabinos? Tenemos que ir para Israel para que venga el Mesías. ¿Qué estaban pensando los socialistas? Moisés es y los que pensaban en la asimilación. Tenemos que regresar porque la manera de resolver el problema de la persecución es estar en la tierra. Pero todos estaban enfocados en eso. Dios interviene en la historia. Y viene la persecución. Bueno, yo creo eso. Ustedes, quiero traer a colación algo que he dicho en otras ocasiones aquí. Cuando los cristianos, cuando Cristo ascendió al cielo, vino el Pentecostés, se convirtieron 8.000. ¿Qué hicieron los cristianos? Estaban en Jerusalén, comiendo, compartiendo, viviendo, felices, contentos. Pero eso es lo que Cristo les había dicho que hicieran. Que convirtieran a Jerusalén como en un convento para que vivieran felices. Fue muy lindo eso. No estamos desacreditando la idea que tuvieron. Pero eso no era lo que Cristo les había dicho. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Qué vino? La persecución. El masazo de la persecución, menos los apóstoles. Todos salieron huyendo.
y empezaron a cumplir el proyecto. Dios interviene. Y en este caso hay algo parecido. Ellos, no, y todavía algo peor, más adelante vamos a ver. Dios estaba ya llevando a cabo su plan y estaba usando a los hombres, interviniendo en la historia humana para que se cumpliera su plan. Para que el retorno empezara, el proyecto final del retorno empezara. Todas estas personas fueron instrumentos y ellos no se enteraron. Si ellos mismos no se enteraron, ¿cómo podían estar al tanto las demás personas que les rodeaban? ¿Cómo podían estar conscientes de que Dios estaba llevando a cabo un proceso? En su época ellos mismos, los que rodeaban a los dos rabinos, los ponían en duda, nadie sabía nada. ¿Saben ustedes algo? A nosotros nos puede estar pasando lo mismo. A nosotros nos puede estar pasando lo mismo. Porque solamente pueden ser entendidos los cumplimientos proféticos cuando se ven en retrospectiva, hacia atrás. Cuando miramos hacia atrás, mira, aquí Dios obró. Después que vemos que las cosas están ya hechas, mira, Dios hizo esto, como estamos mirando aquí con estos datos. Dios estaba interviniendo en esto. Pero en el momento en el que estamos, no estamos conscientes. Aquellos que están despiertos, como las vírgenes prudentes, con las lámparas encendidas, mirando los tiempos, se dan cuenta que está pasando algo. Que realmente está ocurriendo algo, pero lo que está pasando y para dónde va el rumbo, no lo sabemos. No puede estar pasando esto. Los cumplimientos, insisto en esto, es algo que tenemos que llevar a la conciencia. Los cumplimientos proféticos en la historia se dan en largos periodos de tiempo. Ahora mismo están ocurriendo cosas en Israel. ¿Están ocurriendo cosas? Noticias de todos los días. ¿Qué es? La guerra con Gaza. Diariamente la noticia. También la guerra con Hezbollah. Y la de última hora, de hace solo unas semanas. La caída del gobierno sirio. Están pasando cosas. Están ocurriendo cosas delante de nuestros ojos. Son noticias de todos los días. Tienen que ver con la profecía. Pero nosotros no sabemos a dónde va, qué rumbo llevan. Pero sí debemos tener algo muy presente. Un llamado de Cristo. ¿Qué dijo? Velad. Velar no es estar despierto la noche entera. Es estar vigilando los tiempos. ¿Qué dijo? Cuando vieren que pasan estas cosas, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Eso dijo el Señor. Entonces es un deber. Lo que estas clases quieren despertarnos es el deseo de estar atentos, de no vivir de espaldas al mundo que nos rodea. El mundo que nos rodea está cumpliendo los planes de Dios, están cumpliendo las profecías. Y si alguien debe estar en la expectativa de lo que pasa, somos los cristianos. Hay 3 hechos sobre la caída del gobierno sirio. El primero, Siria está fragmentada y en peligro de extinguirse como nación. Hace años, hace más de 2 años o 14 de José Andrés, que enfrentan ellos una guerra. Eso lo ha llevado a fragmentarse. Ya Siria casi que ni existe como país. Está en peligro de eso. Esa es una de las primeras consecuencias de la caída de este gobierno que llevaba 50 años en el poder, un gobierno dictatorial. Bueno, ese es el problema. Las divisiones étnicas y religiosas que hay en Siria están fragmentando el país. El segundo es que Israel ha ocupado varios kilómetros en la frontera con Siria. Debido a esta caída, las tropas de Israel han avanzado 14 kilómetros en todo lo ancho de la frontera hacia territorio sirio y han ocupado ese territorio. ¿Qué está pasando con eso? Y la tercera es la más importante. Irán y Rusia han perdido el control en Siria. Ahí en Siria había un control iraní y ruso bien férreo. Ahora con esta caída del gobierno, Israel y Rusia han perdido el control. O sea, dispensen, Irán y Rusia. ¿Por qué es importante esta parte? Ustedes recordarán cuando hemos hablado de la profecía de Ezequiel 38 y 39. La invasión de Gog y Magog. ¿Quién es Magog?
Rusia. El territorio que... Hay 5 naciones existentes hoy que son las que están en la profecía de Ezequiel. Una es Rusia, la otra es Irán, la tercera es Sudán, el norte de Sudán, Turquía y Libia. Todas son naciones lejos de Israel. Ninguna tiene frontera con Israel. ¿Cuáles son las naciones que tienen frontera con Israel? Líbano, Siria, Jordania y Egipto. Ninguna de esas naciones está en la profecía de Ezequiel. Ahora, en esta guerra pierde Rusia, que es Magog, y Irán, que está en la coalición, el control sobre Siria. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Hacia dónde vamos? Para el cumplimiento de Ezequiel 38-39. Que ha ocurrido esos eventos, hay dos cosas que parecen muy asombrosas. Primero es que Rusia tuvo que renunciar a Siria por el conflicto que tiene con Ucrania. Dos países no podían estar. Segundo, octubre 7, que fue lo que provocó la guerra y todo este conflicto, las causas no se saben, porque los que han visitado Israel, inclusive personas de la iglesia, dicen que tú no puedes caminar 10 pasos sin que te encuentres a una persona, porque hay un control militar del ejército de allí, de la Mossad y eso. Y octubre 7 ocurrió ese ataque 2 horas sin que se paralizó todo. O sea, no se sabe cómo ocurrió. Y ha dado todo este desastre. El resultado de ese atentado de octubre 7 de Hamas a Israel desencadenó todo esto. Todo esto está dentro de un cumplimiento profético. No podemos vivir a espaldas de eso. Rusia e Irán, debido a este conflicto, han perdido el control en Siria y Rusia. Y al final ese caos es el que es el impulsor de todo esto. Lo mismo sucedió con los cristianos, el acomodo, el caos es lo que provoca que se echa a rodar una serie de sucesos que van camino a algo. Decíamos que Rusia ha perdido el control y miren lo que dice aquí, profecía de Ezequiel, un breve párrafo que busqué de esa invasión de Magog. Subirás para arrebatar despojos, para tomar botín, para poner tus manos sobre las ruinas ahora habitadas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones. Eso va a ser Rusia, pero ahora ha perdido el control. ¿Qué va a pasar? ¿Israel va a tener paz con todos los países de alrededor? Por fin, al fin y al cabo va a tener paz. Eduardo y yo comentábamos en estos días, él me decía, Pipo, está llegando el tiempo en que se va a cumplir lo que dice. Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina sobre ellos. Hay que estar a la expectativa de las cosas que están pasando. ¿Por qué? Porque Israel es el reloj profético de Dios. No podemos vivir a espaldas de eso. No podemos vivir. Todo lo que pase con Israel, todo lo que ocurra en ese lugar, tiene que ver con el cumplimiento de las profecías. ¿Será el año 2025 un año profético importante? ¿Qué van a hacer? ¿Qué vamos a hacer en este nuevo año que viene? Sabemos que estamos muy, diría que atormentados por el sistema de vida. Del trabajo, de los biles y todas estas cosas un poco que pueden ser tentaciones para desviarnos de estar detrás de lo que realmente debiéramos estar pensando. Porque nuestra existencia en la tierra no es para lo que estamos haciendo. Nuestra existencia en la tierra tiene un proyecto de Dios más allá, que es la vida eterna. Y esa no se gana con pagar biles,
Esa no se gana con tener una casa. Esa no se gana con tener un carro. Esa viene por otra vía. No podemos descuidar la lámpara de la Virgen. No podemos descuidar esa lámpara. Tener las lámparas encendidas en medio de todo lo que nos impone la sociedad, porque todo esto es por vivir en un país donde el sistema impone el afán y la ansiedad. ¿Qué Cristo dijo del afán y la ansiedad? Mira las aves del cielo. Mira las flores del campo. No trabajan ni hilan. Pero este sistema de vida que tenemos moderno, pues es un golpe de frente a esa enseñanza de Cristo. Un golpe en la cabeza. El sistema es satánico. No, entonces, eso el cristiano es una batalla que tiene que dar. El cristiano tiene que dar una batalla para no perder de vista en medio de todo esto lo que realmente, o para lo que realmente, la razón de ser de nuestra existencia en este mundo, que es alcanzar la vida eterna, que se gana a través de Cristo, de su gracia, de su perdón, de su comunión, de nuestra vida de entrega a Él y de estar claros, porque en medio de todo esto, el afán nos puede llevar a estar engañados con las ideas que van a aparecer en el mundo, religiosas y engañosas. Tenemos que estar bien atentos a lo que nos enseña la palabra para escapar de la confusión y del engaño. Él recibe la honra en mi deseo.